¿Tenemos colegas conectados? Vamos a escuchar. Buenas tardes, Eliezer y el equipo de trabajo del canal. Buenas tardes, Hernán, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está? Mire, primero agradecerle por su trabajo, a ti y a su equipo de trabajo, porque gracias a ustedes nos mantienen informados a todos los cubanos que están dentro y fuera de la isla de Cuba. Gracias a ti. Eh, Mire, yo soy un médico cubano que desafortunadamente tuvo que dejar la isla de Cuba junto con mi esposa, que también es médico. Nosotros llegamos aquí hace 9 meses, yo vivo en California ahora mismo. Tuvimos muchos problemas. Yo presenté problemas literalmente desde que me gradué. Aproximadamente desde que nosotros nos graduamos. Yo quiero hacer una historia lo más corta posible, pero que se entienda. Nosotros nos graduamos y el primer día de graduación, el jefe de recursos humanos de la Dirección Provincial de Salud Pública de Santiago de Cuba nos hizo un comentario. Yo en ese tiempo era muy inmaduro políticamente, no conocía y estaba muy ajeno a la situación real que había en Cuba. Y ese hombre hizo un comentario que eso me marcó porque realmente fue la realidad que se presentó más en el futuro. Él dice que de todos los que estaban presentes ese día, el 90% no iban a poder salir del país sin permiso de él. Y eso nosotros no lo entendíamos y era por qué. Y era que en Cuba existe una regulación terrible para los cubanos, médicos que quieren salir fuera del país, que eso realmente es algo inhumano porque literalmente tú no eres propiedad tuya, eres propiedad del gobierno cubano. Yo quiero decir que cuando el COVID en Cuba golpeó duro, especialmente en la provincia de Santiago de Cuba, yo trabajaba en la terapia intensiva del hospital o sea, en el hospital La Onde, allá en la provincia de Santiago de Cuba, y allí fuimos el primer hospital pediátrico en atender pacientes pediátricos con COVID. Y ahí fue que yo me di cuenta y abrí bien los ojos y me di cuenta que la manipulación que existía en Cuba con respecto a toda la información que daba yo digo que el doctor Durán es un monigote, era un pobre diablo, como así decirlo, que simplemente leía un artículo que le daba a escribir la seguridad del Estado, el Partido Comunista, qué sé yo quién es el que hacía esos artículos, de los reportes que él decía todos los días a las 9 de la mañana. Y lamentablemente tengo que decir que yo sé que muchos ya lo saben, pero eso era una mentira total. Mira, mi esposa estaba trabajando en el hospital provincial, no, en el hospital clínico quirúrgico del Grillo, así se llama, en Santiago de Cuba, que en ese tiempo estaba bajo la dirección de los militares. O sea, los militares intervinieron en ese hospital porque había muchas protestas y muchas cosas relacionadas a las condiciones higiénico-sanitarias que se estaban presentando ahí y la alimentación de los médicos. Entonces ellos, para poder no lo, lo intervinieron. En el caso mío, yo estaba trabajando en la ONDI. ¿Qué sucedió? Que en la ONDI nosotros tuvimos la primera paciente crítica pediátrica una paciente de 12 años que fue reportada. Yo la reporté por teléfono a la dirección provincial y a la dirección nacional y al PAMI nacional y al PAMI provincial. Yo personalmente, fue alrededor de las 4 de la mañana. Y a la expectativa de las 9 de la mañana, esa paciente que estaba en estado crítico, casi muriendo, que la iban a reportar, esperando el reporte. Lo que dijeron en el reporte ese fue que la paciente había tenido una recuperación satisfactoria y que había pasado de grave a una condición de cuidado, cosa que nunca fue cierta porque esa paciente salió de alta de ese hospital a otro hospital pediátrico como grave. Eso fue un caso. En el caso de mi esposa yo la llamaba todos los días por la noche para comunicarme y le decía, ven acá, ¿cuántos pacientes están muertos? Y ella me decía, 2, 3, 4 pacientes, diario, eran diarios muriéndose y en la sala. Y ella me decía, y otros que hemos ido a valorar que se mueren en sala, que no lo pudimos ingresar en la sala adentro porque no hay capacidad. Y en los reportes no decían un solo fallecido, Eliezer, ni uno solo. Solo los que mencionaban eran en la ciudad de La Habana, Mayabeque, Artemisa, allí y era uno o dos. Eso era inhumano. Y le voy a mencionar porque a veces las personas piensan, no, porque los servicios de salud, nosotros los médicos estábamos trabajando bajo un estrés y una presión por muchas instituciones y por la misma dirección del hospital, que eso era increíble. Mira, nos violaron nuestros derechos higiénicos sanitarios, porque nosotros estábamos atendiendo pacientes positivos con eh,
yo no tenía agua 24 horas, yo nada más tenía agua 2 horas al día. O sea, el agua de la pluma, 2 horas al día nada más. Tenía que yo llamar por teléfono para que me pusieran el agua para poder bañarme, yo no tenía agua. Las manos yo me las lavaba con cubitos de agua, jarritos. Le tenía que decir a la enfermera, mira, échame agua en las manos para poder atender a otro paciente. No tenía los recursos. Yo estaba en una sala de terapia intensiva atendiendo pacientes que tenían la forma más grave de la enfermedad. Había que intubarlos, hacerle procedimientos bien invasivos. Y nos dieron para 14 días dos trajes de esos que se usan durante las pandemias. Nos dieron dos trajes. Un traje por 7 días, cuando esos trajes realmente son desechables. Eso es, atendiste a un paciente, botas el traje, te quitas los guantes, botas los guantes, te cambias la máscara para atender a otros, para evitar infecciones cruzadas, porque todos los pacientes no tienen las mismas condiciones. Algunos tienen otras patologías asociadas que tú no tienes por qué estar cruzando infecciones o enfermedades. Y también para protegerse uno mismo. Bueno, conclusión, incluyendo eso, la comida, yo me pasé 14 días en un hospital sin salir porque era trabajando 24 horas, 7 días de la semana. Éramos yo, mi profesor, de guardia todo el tiempo, igual que mi esposa. Mi esposa también se pasó así. Entonces, nada, era una mentira y solamente nos presionaban diciendo, porque a veces dábamos un diagnóstico, porque todos los días había que reunirse y dar los reportes. Y a veces personas que ni siquiera son médicos te cuestionaban el diagnóstico que tú decías o te decían, no, eso hay que revalorarlo, hay que reconsiderarlo porque eso no es correcto. Pero tú estudiaste medicina acaso. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que eso no es correcto? No sé si ese es el criterio mío y de mi profesor del colectivo que estaba ahí en ese momento. Entonces, realmente eso es insoportable. Eso fue, yo me estresé mucho, yo me enfermé incluso. Yo tuve que irme saliendo de ahí para el hospital porque desarrollé una enfermedad de tanto tiempo encerrado sin coger sol que me bajaron mucho los niveles de calcio. Yo tuve que ir para el hospital durante 8 días a atenderme eso porque estaba muy mal. Pero en el caso de mi esposa me volvió loco porque era tanta la falsedad de que todos los días morían pacientes, todos los días no salía una persona. Yo incluso tengo compañeros que estudiaron conmigo en la carrera que fallecieron, Eliezer, en Cuba, fallecieron. Uno falleció en La Habana atendiendo el COVID médico, muchachos jovencitos, y eso nunca salió en la televisión cubana, nunca, 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 nunca lo mencionaron. Ahí en Facebook debe estar el post cuando él falleció. Ese muchacho era conocido mío, no era amigo mío, pero él era 2 años menor que yo, pero era médico. Trabajando con el COVID, él falleció. Y me recuerdo también otra cosa que pasó que muchas personas no saben. El primer médico, los primeros médicos fallecidos no fue en La Habana, que ese fue el primero que reportaron en Cuba. No fue en La Habana. El primer fallecido fue en Guantánamo y el otro fue de otra provincia de Oriente, no me acuerdo cuál, una imagenóloga y un médico en Guantánamo que no sé qué especialidad era. Y estaban trabajando con el COVID. Y esos fueron los dos primeros médicos fallecidos, que creo, según tengo conocimiento, como 2 o 3 meses después, por la presión que hicieron la gente en las redes sociales, sí se habló del caso en, en la televisión cubana, que había sido un error, que no sé qué, no sé qué más. Al punto que quiero llevar, en Cuba se hace demasiada manipulación con el tema de las enfermedades y el fallecimiento de las personas por el tal hecho de que competir y tener los valores de primer mundo, etcétera, etcétera, lo cual todo es una falsedad. El que trabaja en el mundo de la salud y tiene un poquito de conocimiento o de frente sabe que todo eso es una mentira. En Santiago de Cuba, en el 2021, yo trabajé en pediatría, entre el mes de septiembre a noviembre del 2021 fallecieron 18 neonatos, o sea, recién nacidos. 18 en septiembre, tuvieron 3 meses. 18 neonatos. ¿Y eso salió en algún lugar? No, ahí lo que hicieron fue una reunión, no sé qué, votaron a 2 o 3 gente y ya, no pasó nada, no pasó de ahí. Más nadie se enteró de eso en el mundo. 18 recién nacidos murieron. O sea, ya niños que habían nacido y murieron dentro del hospital a los 3, 4, 5, 10 días. Eso es una locura, por una infección, por supuestamente la declaración que dieron interna, que yo, por supuesto, como estoy en ese mundo me enteré, era que había una infección por hongo en el salón de partos o una bacteria, algo así, y todos los niños que nacían en ese salón se infectaban y al ser tan agresivas morían. Esa fue la orientación interna. Pero como cosas así, disparates así ocurren, yo te puedo dar el sincero
la sincera declaración de que yo vi horrores. Yo vi usar sondas de Levin, yo no sé si sabe lo que es sonda de Levin, como sonda vesical en niños de 6 meses, porque no había. ¿Tú sabes lo que conlleva eso? La sonda vesical es una sonda semirrígida, que digo, la sonda de Levin es una sonda semirrígida, la sonda vesical es una sonda flácida, de goma blandita, para no dañar la uretra. Imagínate tú pasar una sonda, que es un tubo literalmente, por una uretra de un niño de 6 meses, y que tú veas la sangre salir. ¿Eso tú crees que es humano? Eso no es humano. ¿Y qué es lo que son? Orientaciones de no sé quién. Yo no estaba de acuerdo con eso. Cuando yo veía eso disparate, yo trataba lo más posible de alejarme de eso. Pero ¿qué podía hacer si yo era simplemente ahí yo le decía a la enfermera, no hagan eso, no cuenten conmigo, yo no voy a hacer eso. Eso es un disparate. ¿Qué es lo que es eso? Pero Eliezer, de verdad, yo me quedé muy decepcionado. A mí me encanta la medicina. De verdad, yo ahora mismo estoy aquí, yo la extraño muchísimo mi profesión. Porque lo más lindo que hay es salvar una vida. Y que tú te pases, no sé, 20 y pico de años, 20 y pico años, 20 y pico de días luchando con un paciente y que luego se recupere, se cure el paciente y que la familia después te venga y te agradezca. Esa sensación, eso no tiene precio, de verdad, no tiene precio. Y mi profesión a mí me encanta, pero desafortunadamente yo no puedo trabajar con echando mentiras, que no hay un medicamento y no le puedo decir a la mamá, mamá, mira, no tengo el medicamento que lleva tu hijo porque la farmacia no lo tiene. No tengo el medicamento. Y tengo que meterle un cuento, un invento para tratar de tranquilizarlo porque yo sé el estrés con lo que los padres cuando tienen un hijo presentan, ¿no? Cuando tienen un hijo en un hospital, ellos están estresados. Y yo realmente a mí me daba mucha pena no poder decirle la verdad, porque si la decía me metía en un problema, me decían mil cosas, me analizaron, y una vez lo intenté hacer y eso fue un problema, hasta con el director tuve que entrevistarme yo y eso fue una locura. Y era una mentira, y eso a mí, yo así no podía trabajar, de verdad. Y, muy, y de Eh, verdad, muy te agra- decepcionado de ahí. te agradezco muchísimo que puedas desahogarte y por lo menos contar lo que viviste. Para mí es muy triste esto porque yo veo todos los días las noticias, los reconocimientos que le da las Naciones Unidas por la excelencia, la salud, por la cosa, claro, en base a los números que la dictadura le da la gana de reportar. Las Naciones Mm, Unidas se asusta de lo bien que le va la salud en Cuba, que dice, caramba, qué raro. En todos los países se mueren 20 y en Cuba se murió uno. mm, Oye, excelencia de salud tiene que haber. No, en Cuba se murieron 40. Pero el punto está que en los países libres y democráticos, las instituciones estadísticas son independientes al gobierno. Y le guste o no López Obrador, van a decir los muchachos que murieron en México. Y si López Obrador intenta controlar eso, va a haber un diputado de otro partido que va a decir, oye, intentaron presionar a un tipo del sindicato de las estadísticas y se armó un revuelo. Pero en Cuba, el mismo que debe ser juzgado por el mundo es el que tiene el papel en la mano y dice qué numerito es el que le gusta a la UNICEF. Que son 4 los que se murieron por cada 1000 nacidos vivos. Pon 3.6. Señor, pero murieron 80. Ya, pero si yo puedo escribir el número y nadie me va a decir que no. ¿Qué le van a creer a un médico en Baracoa? Yo le diría, no, usted tendría esa experiencia en Baracoa, pero óigame, da la casualidad que no todos los médicos tienen el valor en todos los lugares, ni de que, no sé, decirlo de alguna manera, son excepciones. Hay personas que han visto horrores, tú eres muy joven, hay gente que lleva viendo horrores 60 años y se acostumbra. Se acostumbra y dice, no, no, a mí ponme al frente de esto, 2 clases a la semana, coge un poquito más de limona, pero es como el morguero. Yo siempre digo que el morguero cuando pica el primer muerto debe ser difícil. Cuando picas el muerto número 100 a lo mejor ya es oficio. Entonces la gente ya que se acostumbra, las enfermeras, que todos los días se mueren los viejos, todos los días se mueren, tal vez llega el momento en que se insensibiliza. Y por eso mm. te felicito que por X o por Y pudiste salir joven de la fábrica de insensibilización. A lo mejor dentro de un año, dentro de todo lo que sea, tú vas a volver a la medicina. Conozco mucha gente que con esfuerzo, con tesón y con mucho trabajo, a lo mejor no vuelven a ser el especialista o tal, o sí, pero se insertan en el sistema de salud y con su experiencia en Cuba, que siempre valdrá para algo,
logras avanzar y te ponen de esto y lo otro. Pero lo que tú has ganado no tiene precio. Y es lo de estar en paz con tu alma y con Dios. Así es. Respetar la vida, que es el juramento, creo que se llama el juramento hipocrático este que se hace, que por encima de todo tú vas a intentar salvar la vida de la gente. Yo conozco médicos que le han ido a decir a esa embarazada, tú no la puedes atender. ¿Y por qué? Porque es opositora. Pero a mí qué me importa si mira, lo mío es cuidar del niño, no sé qué, ¿no? 2 semanas más adelante le han metido una patada en una manifestación y ha perdido el niño. Así se viven las cosas en Cuba. Pero eso tú lo cuentas en el mundo y nadie te lo cree. ¿Cuánto vale la porquería esta la que tú mencionaste ahorita de la manguerita? Eso, yo estoy seguro que ya tú te has sorprendido de ir a un supply médico aquí y con $10 tú compras un saco de todas las cosas esas. Sí. Agujas, vénula, cositas ahorita, porque no estamos hablando de cosas caras y las produce China, las produce Brasil, las produce México, no hay en Cuba porque hay comunismo. En Cuba no es que no hay las piezas de los satélites más complicados. No, en Cuba no hay aspirina. En Cuba no hay plastiquitos, porque esos son plastiquitos. Aquí Sí. el otro día me estaban contando que para atender a un paciente se botan 3 cestos de basura. Porque es todo una tijera para la basura, un esto, y no es que la esterilizan para que vire para atrás. A lo mejor después materia prima le hacen algo, pero eso es único y exclusivo. No se repite nada, todo para el saco, envuelto, y después del COVID más todavía. Y a veces la amiga mía enfermera me dice, no, yo, un paciente 5 bolsas de basura cada vez que lo atiendo. Pero todo es nuevo, todo es perfecto, todo es excelente. Y a veces en Cuba, esa cosa de ocultar, que aquí te lo dan para que lo uses y lo botes, son desechables. Y hay gente que los tiene usándolo por años. El desechable que se usa aquí. Es una locura. Yo diría que de 1 a 10, la atención, más allá del capital humano y del esfuerzo que puede hacer, la atención que se le puede dar hoy a un paciente para resolver su problema, porque tú como médico ya detectaste cuál es el problema. Ya tú hiciste tu parte. Es la vesícula. Y lleva ampicillín de 400 para disolver la piedra que el tipo tiene ahí. Pero si tú no tienes el ampicillín de 400, ya hiciste tu pincha, bien hecha, pero el comprador de Cimex no hizo la suya. El miembro del buró político que aprobado el presupuesto no hizo la suya. Y el paciente muere, se le inflamó la vesícula y hubo que operarlo y murió porque había una bacteria en el salón, porque en el Ministerio de la Construcción no mandaron las losas ni los trabajadores para arreglar el salón. Entonces, no depende de los médicos muchas veces. Pero yo te digo que hoy los hospitales cubanos, lo que más debes tratar es de no pasar por allí, no caer. Eso es lo que yo les recomiendo a todo el mundo. Cuando llega al hospital dice, me salvé. No. En Cuba tú entras de acompañante de un paciente, tú no tenías nada y sales con conjuntivitis, con no sé qué, con uretritis, de ir al baño y ya estás jodido. Es todo lo contrario, pero te agradezco tu testimonio de primera mano y ojalá este video se lo voy a pasar a todas las instituciones de Naciones Unidas que yo conozco, les voy a etiquetar el video y que te llamen y que te pregunten. Perfecto. Porque, óyeme, mira que le dan diploma a Cuba. Reconocimiento, la mejor infancia, reconocimiento, el mejor esto, el otro, claro. Ahora tú me preguntas a mí, Eliezer, yo quiero evaluarte a ti como influencer. ¿Cuántas visualizaciones tú tienes al mes? Y como tú no me puedes comprobar nada, te digo, yo tengo 1.000 millones. Coño, mañana tú me das el diploma, coño, tú eres el influencer que más te ven en la Florida. Pero claro, si yo dije el número que me da la gana. Es lo mismo con la salud cubana. Oye, gracias, mi hermano. Y mucha suerte y Muchas mucho gracias. éxito a ti y a tu esposa y en lo que pueda ayudar para abrirles camino lo más que se pueda. Conozco muchos buenos médicos aquí. Bueno, si se mudan para Miami tengo más networking, pero felicidades. Ya, Felicidades. gracias. Libre. Aunque demoren, sé que van a volver a integrarse al sistema de salud, pero en la verdad. Gracias, hermano. Gracias, Eliezer. Saludos a todo el mundo. Chao. Un abrazo. Es increíble el trauma que el comunismo deja en tantas buenas personas. Lo que esta gente ha visto no es fácil ni de contar, ni de contar.